Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, seguimos en esta ocasión con este siguiente episodio en el proceso del cual hemos hablado, que el Señor Jesús está desarrollando con Simón. Una vez más vuelve el tema de las barcas, y por eso es que a los que estudian los evangelios a esto le llaman el ciclo de la barca, es decir, los relatos van en base a ciclos. Pero a esto le llaman el ciclo de la barca porque es un conjunto de relatos en los cuales siempre hay una barca de por medio. En el anterior vimos una barca, hoy tenemos otra barca, y hay otros relatos donde la barca vuelve a aparecer. Y cuando está completo ese ciclo, entonces luego se pasa a otro diferente. Por eso la mención frecuente, ¿no?, de la barca. Aquí es cuando Jesús acaba de multiplicar los panes y los peces, ha dado de comer a 5,000 hombres, conforme a la costumbre que había en la época, que solamente se contaba a los hombres porque estos eran los que iban a la guerra. Y por eso es que los censos se hacían sobre la base de los hombres solamente, que era lo que importaba. No se contaban a las mujeres. Entonces, si eran 5,000 los hombres, uno podría pensar pues que había al menos una cantidad igual de mujeres, de niños. Eran miles los que ahora estaban siguiendo a Jesús y a los que él ha alimentado con los panes y los peces. Y luego Jesús les da instrucciones a sus discípulos para que suban a la barca, y les dice que tienen que pasar del otro lado. Y les dice: váyanse, adelántense, mientras yo despido a la multitud. Entonces, mientras Jesús se queda despidiendo a la gente, ellos entran a la barca tal como Jesús se los ha ordenado y se disponen a pasar al otro lado. Pero cuando ya Jesús despide a las personas,
Él sube al monte y él va para orar. Y ahí permanece orando durante toda la noche. Cuando él habrá de alcanzarlos a ellos, se nos dice que ya era la cuarta vigilia, la cual iba desde las 3 de la mañana hasta las 6, lo que nosotros llamaríamos la madrugada. Y los otros relatos nos dicen que cuando Jesús despidió a la multitud, el día ya estaba declinando, es decir, que se estaba acercando a las 6 de la tarde, que era la hora que ellos tomaban ya como el anochecer, pero al mismo tiempo el inicio de un nuevo día. Entonces, ¿cuánto tiempo le tomó a Jesús despedir a la multitud, subir al monte? Pero haya sido lo que haya sido, habla pues de una entrega a la oración de horas que Jesús estuvo ahí en el monte. Y probablemente él hubiera continuado orando hasta el amanecer, si no es porque mientras él está orando, el Señor se da cuenta que la barca estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario a la dirección que los discípulos llevaban en la barca. Pero aquí han ocurrido varias cosas. La primera de ellas es que los discípulos no están ahora en medio de la tempestad y están en problemas, no por una iniciativa que ellos hayan tomado, sino que por obediencia a lo que Dios les ha dicho. Es Dios el que les ha dicho, Jesús quien les dijo: pasen del otro lado y yo los alcanzo después. Hay una diferencia entre aquellas tempestades que nosotros encontramos en la vida cuando damos pasos por nuestra propia iniciativa, de aquellas tempestades que vienen porque Jesús nos dijo que fuéramos. La diferencia es, ambas son tempestades, ¿no? Pero la diferencia es que si llegamos a la tempestad por obediencia a Él, Él va a responder por lo que pueda ocurrir. O sea, Él es el responsable porque Él fue el que les dijo a los discípulos: pasen del otro lado. Y eso es lo que hace que Él interrumpa su oración. Porque aunque los discípulos están allá, según dice ahí, en medio del agua, y Él está en el monte, pero Él sabe, Él está pendiente de lo que ocurre con sus discípulos. Y esa para nosotros es una esperanza que nos llena de consuelo, de alegría, de saber que Él conoce cada una de nuestras condiciones. Si estamos en medio de tempestades, si tenemos miedo, si tenemos preocupaciones, si tenemos alguna carga, o sea, todo Jesús lo sabe. Y es que si estamos en medio de problemas, Él vendrá para responder a esas dificultades que hemos encontrado. Pero si Él nos envió, si Él no nos envió, entonces nosotros nos metimos en ese problema. Nosotros somos los que tenemos que ver cómo salimos de eso. Pero si Él nos envió y fue por obediencia a Él, entonces Él es el que se volverá responsable. Y por eso es que Jesús baja del monte, llega a la orilla del lago, busca otra barca para poder ir donde sus discípulos no la hay. Entonces la única opción que tiene para llegar hasta ellos es irse caminando. Entonces se va caminando sobre las aguas, mientras los discípulos están ahí adentro, en medio de la tempestad, y ellos, dice que se encontraban en problemas para poder salir adelante, porque el viento era contrario, era de noche y el viento era contrario. Andar de noche en el lago, como que para ellos no era mayor problema, porque como lo vimos en el relato anterior, ellos pasaban toda la noche pescando. Pero ahora el problema es la tempestad, que no la pueden dominar porque el viento era contrario. De alguna manera, a eso es a lo que Jesús nos ha enviado, y Él fue muy honesto con sus discípulos cuando los envió para hacer la obra
y les dijo cosas como: si el mundo a mí me ha aborrecido, también a ustedes los aborrecerá. Les dijo: en las sinagogas los van a azotar por causa mía. También dijo: si esto han hecho en el árbol verde, ¿qué no harán en el seco? Entonces, él no anduvo ocultando que las cosas no serían fáciles para la iglesia. Y por eso es que cuando nosotros nos vemos en medio de una situación donde hay un viento contrario, hay tempestad, va en contra nuestra. Muchas veces nosotros podemos interpretar esas circunstancias como diciendo: bueno, ¿y por qué Dios permite si yo estoy haciendo su voluntad? Le estoy obedeciendo, ¿por qué yo tengo que enfrentar dificultades? O algunas personas que dicen: cuando yo no era cristiano, yo me iba bien en todo, tenía una gran tranquilidad, pero no tenía mayores problemas. Todo fue que yo creyera en Jesús o que yo comenzara a obedecerle cuando las cosas ya se pusieron difíciles. Y la gente cree que tendría que ser a la inversa, ¿no? Que mientras estaba sin Cristo era cuando tenía que tener problemas, pero ahora que está con Cristo ya no tendría que haber tempestades, ni problemas, ni vientos fuertes en la vida. Pero el pasaje nos está enseñando que no era así, que ellos encontraron un viento que era contrario, pero que fuera contrario no significa que no estemos haciendo bien las cosas. Al contrario, ya dijimos que ellos están en dificultades por obediencia a Dios. Esto significa que el obedecer a Dios no garantiza que nosotros no tendremos problemas, conflictos, tempestades, vientos contrarios. O sea, porque Jesús no nos ha dicho: miren, obedézcanme y todo les va a ir de maravillas. O sea, Él nunca dijo tal cosa. La palabra lo que dice es: todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Entonces, esas son las cosas que Él planteó. Entonces, no tenemos que extrañarnos, no tenemos nosotros que sentirnos sorprendidos y decir: bueno, ¿y qué es lo que pasó? O sea, ¿por qué si yo estoy obedeciendo a Dios estoy enfrentando esas dificultades? Es cuando todo debería marchar bien. Quizás no es la voluntad de Dios, pero a veces esas dificultades son las que indican que realmente estamos en el camino correcto, que las cosas están marchando bien. Entonces, Jesús interviene y se va caminando. Ahí dice la escritura que la barca se encontraba en medio del lago. Eso uno lo puede interpretar como, o sea, no literalmente, sino que simplemente como una expresión, ¿no? Decir, estábamos en medio del lago, pero no significa pues que exactamente, hablando geográficamente, estaban en un punto equidistante entre las costas del lago. O sea, no necesariamente significa, simplemente puede significar que estaban bien adentro. Pero si la expresión hace referencia a que estaban en medio del lago, y tomando pues, como digo, alguna flexibilidad en entender eso, no, porque no está hablando de una exactitud de ubicación, pero habla de que estaban bien adentro. Entonces, tomando eso como parámetro y el diámetro que tiene el lago de Galilea, entonces significa que lo que Jesús tuvo que caminar fueron aproximadamente 6 kilómetros, caminando sobre el agua para poder llegar a donde se encontraban los discípulos en medio de la tempestad. Y caminar exactamente así, sobre un lago en el cual había tempestad. Entonces, eso habla de una caminata el Señor, o sea, no menos de 30 minutos, ¿no? 30, 40 minutos aproximadamente, caminando sobre el agua.
O sea, eso es una locura. O sea, no, ¿cómo puede ser eso? O sea, uno sabe que rompe todo, rompe todas las leyes físicas. Es imposible, no se puede dar. O sea, eso lo sabemos muy bien. El principio de Arquímedes es roto, que los cuerpos flotan cuando la cantidad de agua que desplazan, su peso es mayor que el peso del objeto que está desplazando. O sea, pero eso aquí fue roto, ¿no? Porque ¿cuánta cantidad de agua puede desplazar los pies humanos? Es una cantidad mínima que no llega ni a una libra. ¿Y cuánto pesa un cuerpo de un adulto? No como lo era el Señor Jesús. O sea, todo, principio ahí, o sea, está roto, no puede ser. Y por eso la reacción de los discípulos, que cuando ven al Señor, y es entre 3 y 6 de la madrugada, y lo ven venir, no puede ser un ser humano, o sea, ese no tiene cuerpo, y como no tiene cuerpo, la conclusión a la cual nosotros también hubiéramos llegado es un fantasma. Y dice que comenzaron a dar gritos de miedo, porque le dijeron un fantasma, y lo vieron, y veían que venía hacia ellos, que se acercaba. Entonces, están espantados, están llenos de miedo. Pero cuando ya Jesús se acerca, oye que ellos están gritando, entonces Él le dice: tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces los tranquiliza y les dice: no soy un fantasma, soy yo. O sea, pero como eso no puede ser. Ellos saben que Jesús es un ser humano de carne y hueso real. No puede ser que esté sobre las aguas, que esté en pie sobre las aguas. Eso no puede ser. Entonces, no creen. Pedro tampoco cree. Aquí ya se le llama Pedro. Ya estamos en el capítulo 14. Es decir, ya avanzó el tiempo. Entonces, en esa precipitación que era característico de Pedro, no lo que decíamos, no que él hacía y luego pensaba, o hablaba y después pensaba. O sea, él era así, era muy impulsivo. En esa impulsividad, como lo que en este momento lo que he logrado es que él ni los demás están seguros de que sea Jesús, por lo que hemos dicho. O sea, es que no puede ser, eso es imposible. Tiene que ser un fantasma. Y cuando el supuesto fantasma dice: no teman, soy yo, no tengan miedo. No, este fantasma lo que quiere es comernos acá. En esa situación es cuando Pedro, y quizás sin pensarlo mucho, le dice: Señor, si eres tú como de verdad dices, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, Pedro sabía que Jesús podía hacer cosas maravillosas, no solamente por la pesca milagrosa que vimos anteriormente, sino que por todas las cosas que han ocurrido ya en este seguir a Jesús, porque allá abandonan las barcas, lo dejan todo y lo siguen. Cuando comienzan a seguirlo, comienzan a verse las maravillas, y la primera de ellas es que Jesús sana a la suegra de Pedro. Y cuando la gente se da cuenta que Jesús sanó a la suegra de Pedro, comienzan a llevar los enfermos, y dice de que Jesús los sanó a todos y echó fuera los demonios de todos los que estaban atormentados de espíritus. Entonces Pedro veía una tras otra señal que Jesús hacía. Acababa de ver la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, para él Jesús lo podía hacer todo. Por eso es que se le viene la idea y dice: sí, Señor, si de verdad eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque él está pensando en su interior: si es un fantasma no lo podrá hacer, pero si es Jesús sí lo podrá hacer. Pero él no está seguro de que sea Jesús. Pero eso que él acaba de decir es algo que no piensa mucho. El problema es cuando Jesús le dice: está bien, ven. Y le dice: ven entonces. ¿Quieres asegurarte que soy yo? Ven. Y entonces otra vez Pedro, ¿verdad? Sin pensarlo mucho, y porque quieren salir del problema inmediato de que si es un fantasma o no, dice que desciende de la barca y comienza a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Eso es lo extraordinario, ¿no? Que Pedro también comienza a caminar sobre las aguas. Y cuando va caminando, entonces
En él entra una tranquilidad en primer lugar, porque entonces Jesús no es un fantasma. Porque si hubiera sido un fantasma no hubiera logrado que yo esté caminando sobre las aguas. Pero como es Jesús, entonces sí puede, estoy caminando sobre las aguas. Pero ahí es donde comienza a entrar en razón. Y dice, un momento, ¿cómo es eso? O sea, estoy caminando sobre las aguas y esto no puede ser. No puede ser. Y hay tempestad. Y acabamos de estar ahogándonos. Y estamos afligidos porque la barca se iba a hundir, pero hoy estoy fuera de la barca. Entonces dice la escritura que él comenzó a tener miedo. Y en la medida que tenía miedo comenzó a hundirse. Y cuando ve que se está hundiendo, es que Pedro, hermanos, era un hombre sencillo porque, o sea, a pesar de todo lo que está pasando, pero sigue confiando en el Señor. Entonces se está hundiendo, pero, o sea, uno podría pensar, si es Jesús, Él hará que camine sobre el agua. Bueno, voy caminando sobre el agua, es Jesús. Pero comienza a hundirse. Entonces, ¿qué pasa? ¿No era Jesús al fin y al cabo? ¿O sí era y no puede tenerme mucho tiempo sobre el agua? Entonces, ¿cuál es el problema? Y empieza a hundirse. Y ya hundiéndose, a ese Jesús que pudiera interpretarse que está fallando, es al que apela cuando dice, Señor, sálvame, porque hoy está ya en el agua. Y en medio de la tempestad, y sabe de que no va a sobrevivir, están en medio del lago. Y volver al arca, a la barca quizás no va a poder porque hay tempestad. Si hubiera condiciones normales, él nada y llega, ¿no? Pero entonces apela nuevamente a él y dice, Señor, sálvame. Y Jesús llega y responde inmediatamente, lo levanta, lo carga y lo lleva. O sea, Jesús no solamente podía caminar sobre el agua, podía caminar sobre el agua cargando a otro hombre. Y lo lleva hasta la barca y lo sube y entra también el Señor a la barca. Y cuando ya están adentro, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, el verdadero problema de Pedro es que dudó, entró una duda en él. El problema no era la tempestad, el problema no era la fuerza del viento, el problema no era que hay un principio físico que nos dice que el ser humano no puede estar en pie sobre el agua. O sea, todo eso no era el problema. El problema es que dudó, es decir, el problema estaba en él mismo, no en las condiciones que le rodeaban, que siempre habían sido las mismas. El problema es la duda que surge dentro de su corazón. Y por eso Jesús se enfoca en eso. En el relato se nos ha dicho que tenía miedo anteriormente, pero el miedo era ya una consecuencia de la duda. Por eso es que cuando Jesús ya los salva, están dentro de la barca, entonces le dice, hombre de poca fe. Es decir, aquí el problema no es que hayas tenido miedo, el miedo no fue problema, el miedo ya era una consecuencia. El problema es que dudaste. Y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? Lo que a nosotros nos dificulta el tener una vida plena en Cristo es la duda también. No son las cosas que nos rodean, porque uno puede argumentar lo que quiera, ¿no? Uno puede decir, es que la iglesia me queda lejos. Uno puede argumentar, es que los hermanos de la iglesia no se portan como que si fueran creyentes. Siendo hijos de Dios deberían ser llenos de amor, y no, ellos ahí no lo aman a uno. Uno puede argumentar cosas, todo eso es externo. Y yo no digo que no sea cierto. O sea, era cierto que había tempestad, era cierto que había viento fuerte, era cierto que el hombre no puede caminar sobre el agua, era cierto que Pedro se iba a ahogar si Jesús no lo ayudaba. Pero en el fondo,
Jesús no le dijo, hombre de poca fe. Estaba fuerte la tormenta, ¿verdad? O sea, ese no es el problema. El problema es la duda. O sea, ¿por qué dudaste? El problema siempre está dentro de nosotros. Hay personas que dicen, es que vea, yo tengo 2 años o 3 años de estar en la iglesia y a mí nunca nadie me ha visitado. O creí en el evangelio y ya tengo 1 año viniendo a la iglesia y nadie me ha visitado. Entonces, el problema no es ese. El problema es que la persona tiene un problema interno de cómo entiende su fe, cómo entiende a Dios, cómo se entiende a sí mismo. El problema es la duda. Y ahí es la dificultad, porque si uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿y yo cómo puedo manejar la duda? ¿Cuál es la solución que hay para la duda? ¿O cómo hago para no dudar? Y nosotros podemos decir, es que eso quisiera yo, no tener duda. Jesús dijo, si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, pásate al otro lado y será hecho. Si su fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, y si fuera muy grande, ¿qué no podríamos hacer? O sea, si siendo pequeña podemos hacer cosas increíbles o imposibles, como pedirle a una montaña que se cambie de lugar. O sea, si las montañas no caminan, siempre han estado ahí. Y en otra ocasión Jesús dijo, podrán decirle a un árbol que se desarraigue de ahí y que se plante en el mar y les hará caso. O sea, Jesús ponía así cosas extremas. Pero ahí es donde nosotros decimos, ¿cómo hago para no dudar? ¿Cómo hago para tener esa fe de creer que todo lo imposible Dios lo puede hacer? Entonces hay experiencias, hermano, que pueden suceder y que uno se dice, bueno, ¿y eso será o no será cierto? Yo conozco una historia de un hermano que era un hermano así muy aguerrido, y en una ocasión iban en el vehículo de él al interior del país porque iban a atender una iglesia, y el hermano no tenía mucho dinero, entonces se quedaron sin gasolina a medio camino. Y estoy hablando de la época de la guerra, ¿verdad? Donde quedarse parado pues era todo un problema, ¿no? ¿Y quién lo auxiliaba? O sea, nadie iba a parar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían para llegar? Entonces, los hermanos que iban allí, de los cuales conozco varios, ellos aseguran, o sea, lo aseguran, que llevaban un poquito de agua. Y este hermano, que era aguerrido y todo eso, agarró el agua y le dijo, Señor, haz el milagro y yo le voy a echar el agua y que este carro camine. Menos mal que era el vehículo de él. Y le echó el agua y encendió el vehículo. Y siguieron y llegaron hasta donde iban. Vale. Yo le pregunto, ¿usted cree eso? O sea, yo no estaba ahí, pero los hermanos que iban ahí, conozco a 2 de ellos, y él me dice, es así. Así es, o sea, lo vimos, ahí estaba. No había gasolina, le echó el agua y caminó el vehículo y llegamos. Y si yo le pregunto, para Dios es imposible hacer eso. Y usted lo haría. Entonces, ahí viene el punto. O sea, ¿y él por qué sí cree? Y yo he oído a otros hermanos que no iban ahí, pero han oído la historia. Y se burlan o hacen bromas sobre eso y dicen, claro, ¿y cómo no le iba a echar agua si era un vehículo viejo que ya no servía para nada? O sea, he oído eso también. Pero eso no quita, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Es real o no es real? Entonces, ¿cómo se puede hacer para
no dudar que fue lo que le ocurrió a Pedro. Igual uno puede decir, que Pedro quería caminar sobre el agua y terminó bañado. Por lo menos lo intentó. Y nosotros que ni de la barca salimos. Entonces hay cosas que son así. Mire, le voy a contar una, esa sí es mía. Sí, pero es una locura. Yo iniciaba el ministerio y otra vez, ¿verdad? Era la época de la guerra, entonces de repente no había transporte o dejaba de circular a las 4 de la tarde, cosas así. Pensando en eso y cómo los hermanos se iban a movilizar, yo compré un vehículo, un Volkswagen, tipo panel, ¿no? Para pasajeros. Entonces ahí cabían, no sé, 11, 12 personas, aunque yo metía como 20. Y ahí andaba jalando a los hermanos cuando no había transporte. Cabalmente yo había ido a dejar un grupo de hermanos y yo venía de regreso a la ciudad, porque ellos vivían fuera de la ciudad. Y es una pendiente. Yo venía bajando y no solo es pendiente, sino que lleva curvas. Entonces, en determinado momento yo me encuentro con otro vehículo que iba en mi misma dirección, pero este iba muy, muy despacio. Y yo desobedecí ahí las normas, ¿no? de tránsito, porque era curva, era para bajar. Y yo decidí sobrepasarlo. O sea, fue un grave error. Entonces yo me tiré al otro carril para sobrepasar. Era un camión. Y cuando yo sobrepaso, y como era curva, de repente venía un vehículo hacia arriba, venía con todo. Y para donde me hacía. O sea, esa es una calle donde de este lado es cerro y del otro lado, o sea, como es una calle que han roto, no es un cerro. Entonces hacia acá es precipicio y hacia acá o sea, ahí no había dónde hacerse. No podía regresar a mi carril, al derecho, ¿no? Porque ahí iba el camión y ese camión iba bien lento. Yo no podía parar y esperar que pasara porque aquel venía con todo hacia arriba. Ya no podía acelerar para meterme delante del que estaba yo sobrepasando. Ya no lograba. Entonces yo sabía ahí que no había salida. Y yo recuerdo que lo único que hice fue lo mismo que hice cuando era niño. Una vez iba de bicicleta y me iba a estrellar. En esa ocasión solo cerré los ojos y apreté el maniobro de la bicicleta. Eso fue lo que hice de niño. Con la buena fortuna que cuando apreté, yo lo que quería era agarrarme, pero al apretar, apreté el freno y paré. Sí, pero yo me iba a estrellar, o sea, no me acordé que tenía freno. Bueno, pero volviendo a la historia, yo sabía, y usted sabe que el Volkswagen, el vehículo, el motor va atrás y adelante es solo la lámina, o sea, allí yo iba a quedar cocinado. Como yo no había salido, entonces yo simplemente cerré los ojos y me agarré. Y cuando yo esperaba el golpe, no pasó nada. Sí, o sea, y yo calculé, uno sabe, ¿verdad?, cuándo va a ser el momento que le van a dar. Entonces yo solo cerré los ojos y agarré. No pasó nada, entonces abrí los ojos. Estaba delante del camión, o sea, en el carril derecho. Ya había pasado el otro vehículo que me iba a dar. ¿Y cómo había yo llegado ahí? Entonces yo me quedé así sorprendido. Y en ese momento sentí, porque fue más sentir que oír, una voz que claramente me dijo: estos son los ángeles, me dijo. Y eso fue así, y eso fue real. O sea, yo le digo, ahí no había ya posibilidades de salir. Nunca más he vuelto a sobrepasar en curva desde entonces. Y algunos hermanos de confianza, o sea, nunca lo he contado, es primera vez que lo estoy contando así a un grupo. Solo a gente así muy de confianza, porque yo sé que es de locura, les he dicho. Y ellos me preguntan, ¿y qué fue lo que pasó? No sé, les digo.
Y un hermano a quien le conté, él me dijo, ahí quien pudiera decir algo es alguien que estuvo por ahí, que vio, me dice, y que pudiera explicar qué fue lo que pasó. O sea, pero saber si había alguien, y si había, saber quién es, ¿no? Entonces fue una experiencia, ¿no? Que yo le pregunto, ¿y usted cree eso? O sea, yo no creo porque yo lo viví. O sea, yo y sé las condiciones de las cosas, y sé que no, ahí no había salida, ya era solo esperar el golpe. Entonces todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Pero, ¿y uno cómo hace para...? Ahí no es que yo haya creído, o sea, yo ni pensé en nada, ¿no? Sino que agarrarme y cerrar los ojos y esperar el golpe. O sea, yo ni en mi tiempo de orar, nada, porque fue una cosa de segundo. O sea, yo no le puedo decir, mira, es que yo tuve una fe tremenda. No, sí. No había tiempo ni de nada, ¿no? Pero entonces, solo lo pongo como una cosa así como extraordinaria, ¿no? Que pudiera contarle otras cosas que yo he visto, ¿verdad? Y que uno dice, no, es que este es de locura, ¿verdad? De locura. Recuerdo de un hermano, Manuel Ávila se llamaba, él era de Puerto Rico y era un evangelista, y llegó a El Salvador a dar una cruzada. La iglesia de Lin apenas comenzaba, eran sus primer año era, porque primero o segundo año, porque estábamos en el local donde inició la iglesia. Y entonces la iglesia apoyó la cruzada, y como en esa época no había la práctica que las iglesias tuvieran diáconos, diaconisas, como los entendemos nosotros, y el IMSS sí tenía. Entonces el evangelista pidió que nosotros sirviéramos fue en el Gimnasio Nacional en San Salvador. Entonces, bueno, primero a mí me pusieron cuidando una puerta con un hermano, y en otra, porque eran varios días. Entonces un día yo estaba al lado del evangelista, y eso yo lo vi, o sea, que llevan a un hombre paralítico, acostado, porque ni sentado lo llevaban, sino que era una especie de camilla en que lo llevaban, y sus piernas eran sus huesos cubiertos de piel. No sé qué tenía él, pero eran los huesos así cubiertos de piel, delgado. Y entonces viene Manuel Ávila, el evangelista, y comienza a orar por él. O sea, y eso yo lo vi. Yo estaba ahí al lado, así, como una distancia de aquí, 1 metro o algo así. Y cuando él ora, ¿no?, de arriba hacia abajo, las piernas empiezan a inflarse, o sea, no grandes, sino que a ser normales. Las dos piernas al mismo tiempo, así, hasta llegar a los pies. Y el hombre se levanta, y no solo se levanta, sino que sale corriendo. Y los que son salvadoreños saben cómo es el Gimnasio Nacional. Desde abajo de la duela, que era donde estaba la plataforma, sale corriendo, sube la grada y se va hasta la parte de arriba corriendo, y detrás la familia de él queriendo agarrar. O sea, increíble. Si a mí me contaran eso, bueno, quizá yo diría, o sea, este quiere hacerle el favor a Dios, ¿no? De que él es muy por eso. Pero eso yo lo vi. O sea, por eso le digo, son cosas que a mí me constan. Y le digo, yo estaba 1 metro, y yo ahí tenía, ¿qué? Como, creo yo, 19 años, 20. Es decir, que estaba bien de mis ojos. ¿Sí? No tenía nada. No, ni miopía ni nada. Lo vi, o sea, y no solo yo, sino que el otro hermano que estaba conmigo. Bueno, como es algo tan inexplicable que hasta son tontas las cosas que uno dice, porque yo me acuerdo que él se me acercó y me dijo, mira, me dice, ¿y qué no era el que traían en camilla? Me dice, porque ya iba para arriba corriendo, ¿no? Y era obvio que era él. O sea, porque los dos lo habíamos visto. Entonces, como para Dios todo es posible. Amén. Entonces, pero el problema es la duda. Amén. Entonces, cuando necesitamos algo que quizás es más pequeño que eso que estamos hablando, y mucho más pequeño que caminar sobre las aguas, ¿no?
Entonces, pero ¿cómo hacemos para creer? Y es lo que Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Entonces cuando le pregunta ¿por qué dudaste? Es que no había razón para dudar. Pero entonces, ¿por qué duda? Pero él se quedó sin respuesta, o sea, ¿qué le iba a decir al Señor? Pero dudamos, hermanos, porque por varias razones. En primer lugar, nos olvidamos quién es Él, quién es Jesús. Y a Jesús lo podemos conocer nosotros a través de la Escritura, a través de la Biblia. La misma Escritura dice que la fe viene por oír. Porque en la época la gente no leía, ¿no? Porque no había muchas copias de la Biblia. Entonces lo que hacían en las congregaciones es que tenían una copia y la leían. Y por eso Jesús habló de oír. Hoy sería leer. Pero el problema es que tenemos la Biblia y no la leemos. No la conocemos. Y por eso es que a veces uno tiene que hacer aclaraciones como la que hice ayer, ¿verdad? Que dice Simón, hijo de Jonás, y tuve que aclarar que ese Jonás no es el profeta Jonás. O sea, para el que sabe la Biblia le da risa porque ahí habían pasado siglos, ¿no? Pero la gente es sencilla. Y no, mire, en una ocasión me preguntaron que si José, el esposo de María, la madre de Jesús, era el mismo José, hijo de Jacob. Y la persona me lo estaba preguntando así sinceramente. Entonces, vivimos, hermanos, en una época de analfabetismo bíblico. O sea, la gente no lee la Biblia, no la conoce. Porque la tienen solamente para el pedacito que se lee antes de la predicación. Pero claro, como es una lectura de un pasaje, no hay contexto. La gente no se ubica en el tiempo. Que aquello fue Antiguo Testamento, este es Nuevo Testamento. O sea, no, nada de eso sabe. Entonces, ¿cómo la gente no va a dudar? O sea, si no hay un conocimiento de la Biblia y si la fe viene por oír, que hoy sería leer la palabra de Dios, entonces, ¿cómo vamos a tener fe y cómo no vamos a dudar si desconocemos la Biblia? ¿Cómo vamos a conocer a Jesús cuando Jesús dijo que nos volcáramos a las Escrituras? Porque Él dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hoy a Jesús no podemos irlo a buscar y decir, Él está allá en Capernaum, vamos pues, y Él no va a estar ahí. Porque Él ya ascendió, está a la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo lo podemos conocer? Lo conocemos a través de las Escrituras. Entonces, debemos tomar en serio la palabra de Dios. Es que nosotros queremos los milagros gratuitos y queremos las cosas simplemente porque Él las haga y porque yo se las estoy pidiendo. Pero Él lo que quiere es que creamos, que vayamos creciendo, que nuestra fe se vaya desarrollando. Amén. La carta de Pedro dice que debemos crecer en la gracia que hemos recibido. Amén. Pero el crecimiento no se va a dar sino por la palabra de Dios. Amén. Entonces, hay personas que solo son excusas. Uno le dice, mire, lea la Biblia. ¿Y por dónde empiezo, hermano? O sea, eso es lo de menos. Usted empieza donde quiera. Si quiere comenzar desde Génesis, si quiere comenzar de Mateo, el Nuevo Testamento, si quiere de atrás para adelante, pero léala. O sea, ese es el punto, que la fe vendrá por leer la palabra de Dios, por conocerla, por tratar de entenderla y no leerla simplemente por cumplir ciertos requisitos. Que quizás alguien dice, bueno, yo voy a leer 10 capítulos diarios y entonces va a toda velocidad porque quiere terminarlo, ya cumplí, y ya pone ahí una marca, leí esta aquí y no entendió nada. O sea, para eso es mejor que lea 4 versículos, pero que asimile bien lo que ahí dicen. Porque la Biblia es muy rica, es decir, tiene muchas enseñanzas. Ellos utilizaban mucho el tema de la economía, del lenguaje, ¿no? Porque era muy caro los materiales para escribir. Y escribir no es lo que es hoy. Escribir era un arte. Porque las letras prácticamente no se escribían, se dibujaban.
Y por eso es que tomaba tiempo. O sea, escribir algo y era carísimo. Tener, digamos, un pasaje. Y por eso es que a veces los pergaminos, sobre todo, que eran hechos de cuero, los utilizaban varias veces. Y se han descubierto manuscritos, ¿no? Donde allá habían escrito sobre ellos y cuando se iba deteriorando volvían a escribir sobre ellos para aprovechar el material, que era caro. Entonces lo que hacen ahora los que estudian los manuscritos es que leen ambas cosas, o sea, lo que está escrito encima y lo que está escrito abajo. O sea, hay técnicas para poder leer lo que estaba abajo y que se fue borrando con el tiempo. Entonces ellos lo que hacían era que comprimían. Por eso es que historias que nosotros nos tomaran tiempo relatarlas, aparecen a veces en 3, 4 versículos. Pero ese es el punto, que esa economía de la Biblia le da una riqueza a cada detalle. Por eso es que a veces oímos predicadores que toman un versículo y de ese versículo sacan un montón de enseñanzas. Y usted dice, bueno, ¿y cómo hizo? O sea, no es el predicador que le está sacando, es la riqueza del pasaje. De lo que dice cada elemento y lo que significa. Cuando hacemos eso, nuestra fe comienza a crecer, porque comenzamos a conocer a Jesús, comenzamos a entender lo que Él quiso decir o lo que dice. Y entonces cuando nuestra fe se fortalece, y ahí es cuando podemos ir creyendo. Uno puede llegar a creer, hermanos, al punto de trasladar montañas, de hacer que los árboles se vayan a plantar al mar, y podemos ver árboles plantados en el mar. Si hubiera creyentes que creyeran eso, ¿no? Pero cosas increíbles pueden ocurrir, pero nuestro enemigo somos nosotros mismos. O sea, Dios no está limitado, no es... ¿Por qué Dios antes hacía milagros y hoy ya no los hace? ¿Quién dice que no los hace? Como un escritor que, tomando el pasaje, ¿no?, del libro de Reyes, cuando Elías ya ascendió, pero se le cayó el manto, entonces Eliseo lo recoge. Y cuando recoge el manto y llega frente al río Jordán, golpea con el manto de Elías las aguas como Elías lo había hecho. Y pregunta, ¿a dónde está el Dios de Elías? Entonces este escritor, tomando esas palabras, ¿a dónde está el Dios de Elías?, él respondía, esperando a otro Elías que lo llame. Ese es el punto. O sea, ¿por qué ya Dios no detiene los ríos solo porque Elías no se quería mojar los pies ese día? Paró al río, pasó, vaya, ya puede seguir, y siguió. Eso es locura, ¿no? Pero está en la Biblia. Y la gente, o sea, los hijos de los profetas, que así se llamaban los que estaban aprendiendo el oficio de profetas, para ellos eran enseñanzas, eran señales. Entonces, ¿por qué no ocurre eso? ¿Porque Dios ya se debilitó o eso fue otra época? No, ahora, o como algunos racionalizan y dicen, no, es que en esa época Dios hacía milagros porque la Biblia no estaba completa, pero desde que se completó la Biblia, ya no hay milagros. Pero eso ya es una racionalización humana. Lo que de verdad ocurre es que la fe nos comió. Y que por nuestra racionalidad ya no creemos. Yo les cuento a los hermanos de unos hermanos, es una pareja, ya son señores, ya jubilados, son estadounidenses. Y como ya están jubilados, son cristianos, entonces se han dedicado, porque él es médico, o fue médico cuando ejerció, y ella enfermera. Entonces van a África a ayudar. Entonces ellos mismos relatan la historia, ¿no?, que llevan a una niña sorda. Y entonces la mamá lleva a la niña y les dice a estos estadounidenses, mi hija es sorda.
Y entonces viene el hermano, como él fue médico, ya jubilado, pero es médico, ¿no? Entonces toma a la niña y comienza a examinarla y comienza a diagnosticar. Y comienza a platicar con su esposa, que es enfermera, y le dice, mira, si esta niña lo que tiene es tal cosa, por eso es que no oye, pero esto es tratable. Entonces, ¿cómo hacemos para llevarla a los Estados Unidos? Y como él ya era un médico jubilado, yo tengo colegas que pudieran hacer esto sin cobrar, entonces solamente es la cuestión del boleto, y comenzaron a platicar entre ellos. Y la mamá, como no habla inglés, ¿verdad? Entonces no entendía qué hablaban ellos, y ella esperando que oraran por la niña o algo, y esperando, y ellos hablando, y lo que estaban hablando era eso. Yo creo que lo puede operar fulano. Sí, pero en este hospital será mejor, decía ella. Y eso estaban hablando, y de cómo reunir y cómo hacer la documentación migratoria para que pudiera. Cuando llega el pastor, que era otro africano, y le pregunta a la señora, ¿la están atendiendo? Sí, fíjese que traje a mi niña para que ellos oren, pero se pusieron a hablar y ahí están, que no han orado todavía. Y el pastor le pregunta a la mamá, o sea, él era africano también, ¿y qué tiene su niña? Está sorda. Ah, entonces usted quiere que su hija oiga. Sí, vaya, tráigala. Y la llevó y la sacan de medio de los gringos, de los estadounidenses. Y la pone, y el pastor viene, ora, y le dice, Señor, sánala, que oiga. Y la niña empieza a gritar porque oía muy fuerte, ¿no? Estaba oyendo ya. Y ahí estaba el médico y estaba la otra, la hermana, ¿no? La enfermera. Y no puede ser, ¿verdad? Y la agarra otra vez el médico y comienza a hacerle pruebas y oía. Entonces, mientras ellos estaban discutiendo cómo conseguirle visa humanitaria a la niña, el otro la cerró mejor de una vez. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de que racionalizamos. Entonces comenzamos a decir, es que fíjese que fulano o mengana tiene cáncer. Ah, bueno, entonces mire, hay un buen médico, hay un buen hospital en tal lugar, ahí hay un oncólogo que ese ha ayudado a muchas personas. Empezamos a racionalizar. O sea, yo no le digo de que esa persona no tenga que recibir algún tipo de atención médica, pero, o sea, ¿por qué no creemos que podemos orar y decirle, vaya, mire, vamos a orar y que el Señor la sane? Ya, hoy vaya donde el oncólogo y que le diagnostique que ya está sana. ¿Y qué perdemos? Si no la ha sanado, el oncólogo le va a decir, no, usted está mal. Ah, vaya, entonces que la traten. Pero ¿y qué tal si Dios hace el milagro? Entonces, es todo lo que Jesús pregunta. O sea, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? Entonces, quizás más recursos tenemos o más posibilidades o más entendemos las cosas, más vamos racionalizando, más vamos dudando. Entonces, estas personas que seguían a Jesús eran personas muy sencillas. Pedro fue muy sencillo, o sea, quizás peor que niño. ¡Qué ocurrencia! ¿Cómo se le dice? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. O sea, yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos dicho eso. Pero ¿por qué no lo hubiéramos dicho? Porque ¿cómo va a ser eso que se va a caminar sobre el agua? Hoy conocemos el principio de Arquímedes, ahí no sabían nada. Sabemos de las leyes gravitacionales, hidráulicas, y que eso no puede ser, o sea, no puede un hombre caminar, pero él no anduvo pensando nada, o sea, fue como niño, peor que niño, y le dijo, permíteme que vaya sobre las aguas, y va, está bien, ven, le dice. Le dice, todo es posible. Pero como comenzamos a pensar en esto, en lo otro, o quizá la voluntad de Dios es que así sean las cosas, hermano, yo pienso, por ejemplo, en este mismo Pedro, pero ya en el libro de los Hechos, ¿no? Que lo mandan a llamar a Jope, y cuando llega, lo han mandado a llamar porque hay una hermana que se murió, la hermana Tabita. Y entonces, yo no creo que los hermanos la hayan llamado para que la resucitara, sino que para que estuviera en el funeral. Pero cuando Pedro llega y ve a la viuda llorando y que le decía, miren, estos eran los vestidos que hacía Tabita,
Entonces le dice, vaya, ustedes salgan por favor, fuera todos. Y lo saca de la habitación. Y se pone de rodillas y dice, Señor, ¿y tú la puedes resucitar? O sea, Pedro había visto cómo Jesús resucitaba a otras personas. Entonces, ¿por qué no? Entonces, ora, y cuando ya ha orado, la toma de la mano y le dice, Tabita, levántate. Y ella se levanta. Y la presenta viva. Entonces, cuando nosotros nos dice, hermano, venga a un funeral, ¿qué hacemos? Voy a ver qué pasaje voy a predicar para consolar a los hermanos. O sea, esa es nuestra idea. O sea, no, tengo que estar presente, hay que acompañar a los hermanos. Pero a nadie se nos ocurre, la voy a resucitar entonces. No se nos ocurre. Y si usted pregunta, ¿y Dios hace eso todavía? Hace unos años atrás, no mucho, unos 10 años quizá, algo así, estando en Corea, ahí estaba el pastor Cho y al lado de él estaba John Hurston. John Hurston es el misionero que estuvo al lado del pastor Cho desde que inició la iglesia. Y cuando el pastor Cho lo reclutan para el ejército, que no estuvo mucho tiempo ahí, es John Hurston el que se quedó pastoreando la iglesia. Lo que le quiero decir es esto: John Hurston era un hombre mayor, ¿no? El pastor Cho ya tiene 80 años, 81. Va a cumplir el 14 de este mes. Y bueno, John Hurston lo acompañó hasta por la década de los 80, luego se jubiló, volvió a los Estados Unidos, se enfermó y se estaba muriendo. Entonces la hija de él, Karen Hurston, que también ha escrito libros sobre la historia de la iglesia en Corea, porque ella desde niña, o sea, ella creció con la iglesia del pastor Cho. Entonces le llamó al pastor Cho y le dijo, hermano, le dijo, mi papá ya está muriendo, ya está agonizando. Usted puede venir porque él quiere despedirse. Y el pastor Cho dijo, voy a ir, pero no a despedirme, voy a ir a resucitarlo, le dijo. Sí, y fue, y cabalmente en el viaje, que dura como 15 horas, ¿no?, murió. Y llega el hermano al hospital y hacía un rato acababa de morir el hermano. Entonces cuando él entra, Karen Hurston sale a recibirlo y le dice, hermano, ya mi papá no pudo despedirse, ya murió. No, si yo a resucitarlo he venido. ¿Dónde está? Y entra a la sala, a la cama donde estaba él, y llega y le pone manos, ora, y lo levanta y resucita. Y lo levanta. Bueno, y eso había sido como unos 10 meses antes. Ahí estaba en Corea. Entonces él dijo, bueno, como ya lo resucité, aquí tenemos al hermano John Hurston, que va a pasar para saludarlos a la iglesia. Y ahí estaba el hermano vivo. Ahí estaba Karen Hurston también. Si eso hubiera sido mentira, o sea, los hermanos no se hubieran prestado para eso. Pero ahí estaba él y estaba Karen, estaban sus hijos, su hija. Y él pasó y saludó a la iglesia y dijo, sí, es cierto. Entonces, ocurre, las resurrecciones ocurren. Pasaron años, el hermano hoy sí ya murió, y de verdad. Sí, pero fueron como unos 4 años después. O sea, pues sí, porque no va a ser eterna la gente, ¿verdad? Y tampoco va a estar no resucitándolos todo el tiempo. Pero algún propósito tenía el Señor de darle esos, creo que fueron como 4 años más de vida. Y el hermano ya murió muy anciano. Entonces, todo el punto es, nosotros somos nuestro problema. O sea, la duda es la que nos mata, la duda es la que nos bloquea. Entonces, cuando contamos estas historias, hermano, uno puede avivar la fe, pero la fe no se va a avivar solo oyendo historias y oyendo testimonios. Hay que leer la palabra. Pero además de leer la palabra, también uno tiene que conocer a Jesús en oración. Porque en oración es como platicamos con Él, porque Él está vivo. Y así vamos discerniendo cuáles son sus propósitos. O sea, yo estoy muy seguro, hermanos, que Él no va a sanar a todos los enfermos.
y tampoco va a quitar todos los cánceres, y que tampoco va a resucitar a todos, y que tampoco nos va a librar de la muerte, sino que si Él antes no viene, nos vamos a morir todos. Y aseguro que dentro de 80 años y aquí todos vamos a estar muertos, excepto los bebés, ¿verdad? Pero ya no vamos a estar, a menos que algo sobrenatural ocurra. Pero en medio de eso, sí, Dios quiere glorificarse, hacer maravillas, pero la simple pregunta es, ¿por qué dudaste? Cuando ya pasó todo esto y se calmó la tempestad, dice que todos los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron. Ahora ya no es solo Pedro como en la pesca milagrosa, todos. Y le dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Y así termina el relato. Entonces, hermanos, Dios tiene mucho para nosotros. Amén. Y como decía un evangelista, ¿verdad? El tiempo de los milagros aún no ha pasado. Amén. Todo es que nosotros podamos creer. Y eso es lo que provocará el que la iglesia conquiste. Amén. Con fuerza. Porque la gente no sabe lo que la iglesia puede hacer. Amén. Pedro llegó a la isla de Malta. Pablo. Después de naufragar. Nadie sabía quién era Pablo. ¿Qué hacía él? ¿Qué era capaz de hacer? No sabía. Y en la isla había muchos enfermos. Pero Pablo estaba ahí y nadie hacía nada. Pero Pablo se entera que el gobernador, digamos, de la isla estaba enfermo, tenía disentería. Nosotros, ¿qué le hubiéramos dicho? Mire, hidrátese, tome agua, tome limonada, le va a caer bien. O sea, pero Pablo dice, ¿a dónde está? Voy a orar por él. Entonces llega, ora por él y lo sana. ¿Cuándo lo sana? Dice que todas las personas que en la isla tenían enfermos comenzaron a traer. Y Pablo empezó a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar. Pero ¿cuándo es que toda la gente de la isla llega donde él? Cuando se da cuenta que él puede sanar. Entonces, eso es todo, que cuando la iglesia responde a las necesidades de la gente va a venir. Sí, pero si la iglesia no tiene nada que ofrecer, ¿para qué van a venir? Entonces dicen, no, mejor yo voy a donde un buen médico, o mejor voy a practicar meditación trascendental, un poco de yoga para relajarme, para tranquilizarme los nervios. O sea, la gente va a acudir a cualquier cosa, si la iglesia es cualquier cosa, pero si la iglesia es única, y lo que hace solo ella lo puede hacer. Hermano, la gente se va a abarrotar y uno va a tener que decir, tranquilos, vamos a tener 5 cultos, pero hagan cola, esperen. Y van a ir entrando por grupos. De 300 en 300 van a ir entrando. Se va a golpear la gente, o sea, porque la gente tiene profundas necesidades. Entonces, todo el punto es, ¿por qué dudas? De que Dios nos ayude para no dudar y tener todo lo que Él quiere que recibamos. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias te damos. Porque tu palabra es verdad y a través de ella nosotros nos damos cuenta que todas las cosas son posibles para ti, que si tú caminaste kilómetros sobre las aguas en medio de una tempestad e hiciste que Pedro pudiese caminar también sobre las aguas, entonces todas las cosas son posibles para ti. Si tú resucitaste de entre los muertos, y tu palabra dice que ese poder de resurrección es el que está ahora en nosotros a través de tu Espíritu, y es el que obra en nosotros, entonces todas las cosas son posibles. Ayúdanos, Señor, para amar tu palabra, leerla, conocerla, porque leyendo tu palabra es que nuestra fe crecerá, nuestra fe se desarrollará.
Y así, Señor, podremos conocerte. Permítenos buscarte en oración para conocerte aún más. Y conociéndote, entendiendo tus planes, tus caminos, hemos, Señor, de caminar, avanzar, sabiendo que estarás con nosotros. Nos iluminarás. Bendice a cada hermano y hermana, a tus siervos que predican la palabra, a los líderes, a los supervisores, a todos, Señor, ayúdanos para que no dudemos. Ayúdanos a apagar la duda con tu palabra. Y entonces el mundo conocerá que tú eres real, que no es una idea humana, una tradición cultural, sino que eres una realidad, eres Señor del universo. Toda potestad te es dada en el cielo y en la tierra. Eres suficiente, Señor, para hacer todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Quédate con nosotros. Aumentanos la fe. Ayuda a nuestra incredulidad. Danos una fe pequeña, como una semilla de mostaza, pero con ella sabemos que haremos maravillas.